Hoy quiero compartir un mensaje que hoy estuve, no hoy, sino desde ayer tarde, estuve en la casa trabajando con este mensaje que el Señor, creo, puso en mi corazón. Y este mensaje tiene que ver con el tiempo de recoger la cosecha, ¿sí? ¿Cuántos creen que es tiempo de recoger la cosecha? Y cuando digo cosecha, yo quiero que piensen dos tipos de cosecha, ¿verdad? Voy a hacer una oración breve. Padre, gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar aquí, de venir a compartir la palabra, Señor, el mensaje. No es cualquier palabra, no es cualquier mensaje, es tu palabra, Señor. Y tu palabra tiene poder para cambiar, para transformar, para hacer un corazón de piedra, volverlo en un corazón de carne. Ese es el poder que encierra tu palabra, Señor, que es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta lo profundo, las coyunturas, los tuétanos, Señor, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Así es tu palabra poderosísima, Señor. Y esa palabra es la que, Señor, venimos y nos exponemos a ella, Señor. Que tu palabra entre, Señor, hasta lo profundo de nosotros y provoque todos los cambios necesarios en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te damos gracias, te bendecimos. Amén. Amén. Qué bueno es el Señor, ¿verdad que sí? Tiene planes maravillosos para nosotros. Usted tiene que estar convencido de eso, ¿sí? Porque es por fe que esto funciona, ¿sí? Si uno no lo cree, pues entonces uno no le funciona. Tenemos un tema hoy para compartir acerca de la cosecha, del tiempo de recoger la cosecha. No estoy hablando precisamente de la misma cosecha, ¿sí? Aquí estoy hablando, si usted lo notó, estoy hablando de dos cosechas distintas. Una cosecha es la que todo lo que el hombre siembre, eso cosechará. Usted y yo nos encontramos cosechando lo que sembramos. Bueno o malo, es lo que sembramos, ¿verdad? Entonces, es importante que cuando nosotros identificamos una cosecha que no nos gusta, entonces nos regresemos hasta ver la semilla que sembramos, porque es la única manera en que aquello ya no se repita, cuando nosotros cambiamos nuestra siembra. Usted tiene que tener, yo les digo, como desde mi punto de vista como ingeniero agrónomo, yo soy ingeniero agrónomo, todos lo saben, pero yo digo, bueno, cuando voy a sembrar quisiera sembrar la mejor semilla, sí, porque eso va a determinar la calidad de mi cosecha. Sí. Quizá pueda haber semilla barata, semilla muy económica, semilla que no tenga el vigor y la germinación necesarias. Cuando uno ve una semilla tiene que tener esas dos cualidades. Una es vigor y la otra es germinación. Porque puede ser que una semilla germine y se quede una plantita lánguida, sin poder de crecer. Y cuando esa plantita tiene germinación y además vigor, eso va a crecer, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ser sabios en qué clase de semillas estamos sembrando. Desde que nos levantamos y vemos a nuestra esposa así peinada, tan bien peinada que amanecen, ¿verdad? Y le decimos, qué bien te ves esta mañana, ¿verdad? Es una siembra, ¿sí? Es una siembra. Porque la estamos viendo con los ojos del corazón, ¿verdad? Y por esa razón podemos decir eso. No estoy hablando de ser hipócritas ni de decir mentiras, sino que podamos decir realmente lo que hay en nuestro corazón. Entonces la siembra es muy importante, porque la siembra, yo escribí algunas cosas, quiero compartírselas aquí. La primera de ellas es que está establecido para los hombres que todo lo que sembramos, eso cosechamos, ¿sí? Todo lo que sembramos, eso cosechamos. La cosecha es una consecuencia de una siembra, ¿sí?
Usted puede decir, hoy estoy desesperado porque no pasa esto, porque no pasa aquello. Bueno, lo tiene usted que provocar primeramente para que eso suceda, ¿sí? Si usted no lo provoca con sus acciones, con sus palabras, con su fe, ¿sí? Dice la Escritura que nuestro Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Nosotros tenemos, como hechos a su imagen y semejanza, Él nos dio la capacidad de hablar cosas, ¿sí? No tengo esto, pero yo sé, Señor, que tú suplirás todo lo que me falte. Y entonces uno empieza a sembrar algo, ¿sí? Aunque dice uno, no sé cómo va a suceder esto, pero va a suceder porque fuimos hechos a su imagen y a su semejanza, ¿verdad? Y nos dio el poder en nuestra palabra, en la palabra que nosotros cuando usamos nuestra boca para que sus palabras salgan a través de nosotros, ¿verdad? Entonces es muy importante nuestras acciones. El fruto, van a dar un fruto, nuestra siembra va a dar un fruto, ¿sí? Quisiera hacer más énfasis en eso, porque por ejemplo, yo le puedo decir, aún el perezoso tiene un fruto. O sea, todo da fruto, pero el fruto a veces no nos gusta, pero todo rinde fruto. Dice la Escritura así, en toda labor hay fruto. Aunque esa labor sea que usted esté acostado en una hamaca, ¿sí? Es estar acostado en esa hamaca cuando debiera estar haciendo otra cosa, pero usted elige estar acostado en esa hamaca, va a dar un fruto. Y ese fruto se llama necesidad. Ese fruto se llama escasez, porque debiendo estar haciendo algo dio fruto. Si usted se acuerda del rey David, había un momento en que los reyes debían estar en la guerra y él se puso a ver a las muchachas bañarse, ¿sí? Y como consecuencia su reino fue sacudido terriblemente, ¿verdad? Perdió un hijo, ¿sí? Tuvo que convertirse en un asesino y un fruto muy terrible. ¿Por qué? Porque estuvo sembrando algo que no debió sembrar, pero al final de cuentas va a dar fruto. Entonces, todo lo que nosotros hacemos da fruto, porque dice la Escritura. Si usted quiere verlo conmigo, le invito a que vea Proverbios 14:23. En toda labor hay fruto. Usted se puede empezar a criticar a cierta persona, va a haber un fruto. Se puede estar hablando mal de otras personas, va a haber un fruto, ¿sí? Cualquier cosa que hagamos nosotros, dice ahí Proverbios 14:23, dice, en toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. ¿Sí? Cuando uno habla palabras vanas, el fruto es pobreza. ¿Sí? Dice aquí, mas las vanas palabras de los labios empobrecen, ¿sí? Entonces, hay gente que no se da cuenta que lo que tiene es fruto. Yo tengo un amigo que en una ocasión tenía un sentimiento hacia Dios, porque le decía, Señor, pues yo te sirvo, yo te busco, y yo veo otras personas y esas personas están bien. Yo los veo con carros, con casas, o sea, tener los deseos que quieren y los tienen, y yo que te sirvo y que soy tu siervo, no lo tengo. Entonces él estaba teniendo envidia de aquellos que prosperaban. Como hijo de Dios tenía envidia también. Y dice que el Señor le dijo, eso que tú puedes ver es fruto. Es una persona que se levanta temprano, ¿sí? Es una persona que se esfuerza, es una persona que sabe dónde tiene que invertir su dinero, es una persona, entonces hay un fruto, ¿sí? Eso es algo, está establecido en la Escritura. Si una persona hace eso, bueno, pues va a tener un fruto. Eso no quiere decir que está bien con Dios. ¿Por qué? Porque quizás por otro lado está viendo
sus hijos en desobediencia, sus hijos en drogas, sus hijos en esto, su matrimonio hecho trizas, en fin, puede tener otras cosas. Pero lo que está haciendo lo está viendo el fruto, ¿verdad? Si él no tiene una relación con Dios, bueno, ese no tener una relación con Dios va a tener un fruto también. Entonces no nos podemos escapar de eso, todos nos venimos a encontrar con eso. Sí. Cualquier cosa que estemos haciendo, dice la Escritura aquí, le quiero mostrar otro versículo de mismo Proverbios, que dice, si quiere ir conmigo ahí, le voy a enseñar ahorita, dice Proverbios capítulo 6, el versículo 12, ¿sí? Dice, el hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Dice, perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo. ¿Siembra qué? Las discordias, eso es lo que siembra. Por tanto, ¿cuál será la cosecha? Su calamidad vendrá de repente. Entonces el que hace esas cosas, dice, tendrá una cosecha de calamidad por causa de lo que ha sembrado. Su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Entonces, esa es una clase de cosecha. El otro que estábamos leyendo, que está en el versículo 9, dice, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar un poco las manos para reposo. ¿Cuál será la cosecha? Así vendrá tu necesidad como caminante. ¿Sí? Esa es la cosecha del perezoso. Necesidad, tendrá necesidad. Es que no tengo esto, es que no tengo aquello, es que me falta, es que, dice, generalmente es causa de la pereza. ¿Sí? Y tu pobreza como hombre armado va a llegar y va a intimidar a esa persona que teniendo que haber hecho algo no lo hizo, que teniendo que haber sido diligente en su trabajo no lo hizo. Entonces nuestra vida, la vida de cada uno de nosotros está sujeta a esa condición. Por eso dice la Escritura, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Si nosotros hacemos las cosas conforme Dios establece, nosotros vamos a tener una cosecha. ¿Sí? Y Dios quiere que usted tenga una buena cosecha. Por esa razón nos da su palabra. ¿Sí? Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Pon al Señor por tu esperanza, que Él sea tu refugio, ¿sí? Que Él sea tu pastor, que Él sea tu ¿cómo se llama? Que Él sea tu sombra, ¿sí? Que Él sea el que esté tu primera intención, tu primer búsqueda, tu primer consejo, que tú lo busques con Él. Cuando tú haces eso, tú estás poniendo a Dios en primer lugar. Y todo aquel que pone a Dios en primer lugar jamás será avergonzado. ¿Por qué? Porque puso al que tenía que ser en el primer lugar. Eso es lo que Dios quiere, ¿sí? Entonces, todas estas actividades que yo le digo, como esta de la pereza, como esta de la maldad del hombre depravado que habla mal, que está criticando, que está burlando, que está siempre haciendo algo así, hay una cosecha. Esa cosecha es inevitable a menos que que uno entienda y que uno se detenga, que uno pida perdón a Dios, y entonces Dios va a revertir aquel proceso. Pero mientras tanto vamos a estar expuestos a eso. Cada hombre, cada mujer, ¿sí? No importa su estrato, no importa el color de su piel, no importa que tenga una bella cabellera como la mía o que cualquier tipo, ¿sí? Todos estamos expuestos a tener una cosecha por lo que hacemos, por lo que hacemos. Entonces, por eso es tan delicado lo que usted hace, desde que se levanta, desde cómo le habla a sus hijos, desde cómo le habla a su esposo, cómo le habla a su esposa, cómo le habla a sus padres.
cómo se comporta en el trabajo, si es puntual, si es diligente, ¿sí? Si es responsable, si es comprometido. Todas esas cosas tienen una consecuencia. Si uno es ¿cómo se llama? Cuando uno está buscando siempre la ocasión para ver a quién le saca ventaja, bueno, va a tener su cosecha también. Cuando alguien es abusivo, ¿sí? Cuando alguien está en una condición así. Y por esa razón uno tiene que pensar en eso. Tiene que pensar en su caminar. ¿Por qué? Porque esto es algo inevitable. La cosecha es inevitable. La vamos a tener. Si nosotros hacemos las cosas bien, como deben ser, pues vamos a tener un buen resultado, un buen final. Y el Señor lo que hace es enseñarnos qué es lo que nos conviene. ¿Qué es lo que nos conviene hacer? ¿Cómo nos conviene comportarnos? ¿Sí? Por eso dice la Escritura: añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio piedad, a la piedad afecto fraternal, y todas las cosas que nos dice, ve sumando esto, ¿verdad? Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, ¿verdad? Cuando nosotros estamos trabajando en nuestra persona. Desde que llegamos a Cristo, nosotros empezamos a trabajar en nuestro ser interior, empezamos a construir, ¿sí? Usted está construyendo en su persona a través de lo que está obedeciendo o lo que está rechazando de lo que el Señor nos enseña. Entonces, recuerde esto, téngalo presente: en toda labor hay fruto, toda labor hay fruto, en toda labor hay fruto, en todo trabajo hay fruto, ¿sí? Sus palabras, mida sus palabras, pese sus palabras. ¿Por qué? Porque al final de cuentas van a traer consigo una consecuencia. Es muy sencillo hablar de otras personas, pero va a haber una consecuencia. Es muy sencillo decir, no hombre, no pude, pero luego. Pero uno sabe que sí pudo, pero no quiso, ¿sí? Entonces, todo eso es una consecuencia. Por eso es que las personas a veces se desaniman. Oye, pues ¿por qué me pasa esto o lo otro? Seamos muy sinceros, ¿qué está pasando con nosotros? Porque nosotros obtenemos aquello que hacemos. Es una cosecha. Y nos podemos quejar con quien querramos, pero esta es una condición, ¿sí? Pero bueno, esa es una cosecha que todos tenemos, pero no es la cosecha de la cual yo me quiero referir. Jesús habló de una cosecha, lo habló con aquella mujer samaritana, si usted se acuerda, que estando en el pozo de Jacob, estando ahí Jesús cansado del camino, estaba sentado ahí, llegó esa mujer y se sentó con él, traía para sacar agua, y Jesús le dijo, dame agua, dame de beber, ¿sí? Y entonces empieza todo un diálogo con esa mujer, y Jesús le empieza a revelar quién era él. De hecho, fue la primera persona que Jesús se reveló como quién era él, como el Cristo, como el Mesías. Y vamos a leerlo, ¿no? Está ahí en Juan capítulo 4, el Evangelio de San Juan 4. Y dice el versículo 5, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, era como la hora sexta, y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva.
Yo te estoy pidiendo, pero Jesús dice, pero en realidad eres tú la que me debería de pedir. Pero bueno, te voy a pedir. Sí. Qué hermoso es nuestro Señor, ¿verdad? Que llega y nos pide como si nos necesitara, ¿verdad? Sabiendo que Él no nos necesita absolutamente para nada, pero Él quiere que le demos de lo que tenemos. ¿Qué tiene usted para darle al Señor? No me conteste, es una pregunta retórica, que es algo que usted se quiera quedar con ello. Dice, Jesús le dijo, y la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le dé no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Ella dijo, ahorita es cuando. Dame de esa agua y ya me quito esta tarea de venir a mediodía en medio del sol, porque ella no quería que la vieran a esa hora. El resto de las mujeres que la juzgaban y la tenían señalada, y él no quería ir a esa hora, ¿verdad? Pero estaba con el sol del mediodía. Entonces ella le pidió eso. Y Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Empiezan las condiciones. El Señor luego va a empezar a decir cosas de las cuales nos tenemos que desprender, ¿sí? Porque cuando el Señor viene para bendecirnos, generalmente Él nos pide algo. Cuando Dios quiere bendecir a alguien, le pide algo, ¿sí? Usted se va a dar cuenta, si usted tiene una intimidad con el Señor le va a pedir de su tiempo, de sus recursos, ¿sí? Él quiere ser el primero en su vida. Y entonces él le dijo, ve y trae a tu marido, llama a tu marido y ven acá. Entonces ella tuvo que confesar algo, ¿sí? Tuvo que confesar y dijo, no tengo marido. Y él le dice, bien has dicho, no tengo marido. Sé que me dijiste la verdad, es cierto, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Eso has dicho con verdad. 5 maridos llevaba y el que tenía no era su marido. Entonces ya tenía 6. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Como que se sintió descubierta. Así es el Señor, ¿verdad? No hay absolutamente nada que Él no conozca de tu vida y ni de la mía. No lo podemos sorprender. Él sabe absolutamente todo. Y eso es importante tenerlo presente para que cuando Él nos expone en una condición, no tratemos de escondernos, porque es perder el tiempo. ¿Sabes qué? Si Dios te está hablando de algo, si Él te está queriendo cuidar prácticamente, entonces uno lo que tiene que hacer es rendirse. La mujer esta se rindió y le dijo todo lo que realmente era. Y entonces Jesús le dice, Señor, ella dice, perdón, Señor, parece que tú eres profeta, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. El principal judío es nuestro Señor Jesucristo, que viene de la tribu de Judá, ¿verdad? Dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Yo le dije la semana pasada o antepasada, no recuerdo qué día, yo le dije que adorar tiene que ver con darle al Señor, ¿sí? Con darle al Señor aquello que amamos, rendirle al Señor aquello que pudiera interponerse en el Señor y nosotros. Que la primera vez que esto se dice
en la palabra, cuando viene la palabra adoración, está refiriéndose a Abraham y a su hijo Isaac. Dijo, vamos a subir al monte y vamos a adorar y vamos a regresar. ¿Sí? Adorar no quiere decir tocar la guitarra, el teclado, cantar. Tiene que ver con darle aquello que amamos a Dios, nuestro corazón, aquello que ocupa tu lugar. ¿Sí? Si eso tú se lo entregas al Señor, eso es una verdadera adoración. Y dice aquí que viene la hora, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Que hay aquello que tú amas, que puede hacer que haya algo que amas aún más que Dios, porque tú dices, bueno, esto ocupa mi primer lugar. Y yo le puedo decir, hay muchas mamás que sus hijos son primero que Dios. Hay esposas que su esposo es primero que Dios. Hay esposos para los cuales su esposa es primero que Dios. Y eso está en desorden en nuestra vida. Yo entiendo que la mujer tiene que estar sujeta a su marido, y si el marido dice algo tiene que... Pero no me estoy refiriendo en cuanto a la sujeción a su marido, sino en su entrega, en su corazón hacia Dios. Porque algunos hombres no vienen aquí porque su mujer le dice, no, mira, mejor vamos al cine, mejor vamos acá, mejor vamos allá. Entonces, él está haciendo lo que su esposa quiere. Si el marido dice, yo no quiero ir y tú tampoco vas a ir, bueno, ese es otro asunto, ¿verdad? Pero a veces los hijos no quieren ir, y entonces usted tampoco le busca. Tiene que ver con qué es lo que para usted es más importante. Esto es verdaderamente adorar a Dios. Y Dios quiere estar sentado en el trono de tu corazón, ahí en el centro, que Él sea lo primordial en tu vida, ¿verdad? Dijo la mujer, en ese diálogo que tenía con la mujer le dijo, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y ahí fue donde Jesús por primera vez se expone y le dice, yo soy el que habla contigo. Y entonces, bueno, Él termina el diálogo con la mujer samaritana y empieza ya a platicar con los discípulos. Los discípulos no se atreven a preguntarle porque para ellos era algo sumamente escandaloso, que Él no solamente estaba a solas ahí con una mujer, sino que además era una mujer samaritana. Y entonces Jesús empieza a platicar con ellos y ellos le dicen, oye, pero no has comido. Se van por ese tema. Le dice ahí el verso 31, dice, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come, nosotros te dejamos aquí, fuimos a la ciudad y trajimos de comer para ti, sabemos que no has comido en todo ese lapso. Y Jesús les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Yo tengo una comida, tengo algo que me alimenta. Dice, entonces sus discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Entonces los discípulos decían unos a otros eso, y les dice Jesús, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Sí? Dice el verso 35, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra se goce juntamente con el que siega. ¿Sí? Fíjese una cosa que yo me quedé pensando en eso. Generalmente un cultivo de cebada o de trigo, pues es lo que tarda unos 4 meses, ¿sí? 120 días. Cuando usted siembra una cosecha de sorgo, entre 90 y 120 días usted va a tener la cosecha, dependiendo la variedad. En el caso del maíz quizás es un poquito más largo, 150 días, pero al final de cuentas es un tiempo relativamente corto. Y aquí dice que ellos pensaban, dice, aún faltan 4 meses, es como si pensaran, apenas andamos sembrando, todavía no es tiempo de cosechar. Pero Jesús les dice, ya está la cosecha, ya está la cosecha.
¿A qué se refería? No se refiere a la cosecha de las obras que hacemos, a la que yo le decía en un principio, que en toda labor hay fruto, toda labor trae consigo una cosecha, pero aquí Jesús está hablando de otra cosecha. Esta cosecha es una cosecha que no depende de nuestras obras, depende de su obra, de la obra que nuestro Señor Jesús hizo. De esa obra depende esta cosecha, ¿sí? Y les dice, porque en esto es verdadero el dicho, verso 37, uno es el que siembra y otro es el que cosecha, ¿sí? Pero él lo que dice es eso, fíjense, uno es el que siembra y otro es el que cosecha, porque en esa siembra nosotros no tenemos que ver, es algo que él hizo para tener una cosecha de almas. La tarea que tenemos es de recoger esa cosecha de almas. Y no es una tarea exclusiva pastoral, sino es una tarea de los pastores, aunque también lo es de ellos, pero no es exclusiva de los pastores. No es una tarea exclusiva de los misioneros, porque a lo mejor a veces dice, bueno, es que los misioneros se van a otra tierra y andan predicando el evangelio. No, esta es una tarea para cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. Cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo tiene esa tarea de predicar el evangelio, de compartir lo que Dios hizo en su vida. Quizás usted no va a ser la persona más elocuente para presentarle el evangelio desde Génesis hasta Apocalipsis a alguien, pero le va a decir, ¿sabe qué? Pues yo estaba en problemas y Dios me ayudó. Punto. ¿Sí? Estaba embroncado, ¿sí? Mi vida estaba muy enredada. Y entonces yo decidí poner mi confianza en Dios y las cosas cambiaron. Eso es lo que usted necesita hacer, porque eso es lo que Dios espera que usted haga, que usted le cuente, como lo dice cuando aquel endemoniado gadareno, ¿verdad? Ve y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. No le dijo, ve y predícale el evangelio, no, simplemente le dijo, ve y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Y entonces nosotros llega el momento en que la gente que nos conoce de pronto no sabe que si somos creyentes o no. Entonces no podemos perder nosotros esa condición de darle la gloria a Dios cuando otros nos conocen. Oye, te veo raro. Pues sí, fíjate que estaba tan enredado, pero Dios vino a mi vida y me la cambió. Oye, ¿y eso cómo fue? Pues mira, la verdad no te puedo explicar mucho, pero te invito, vamos a la iglesia, ¿sí? Ven a conocer, porque eso es lo que va a hacer que esos campos que están listos para la cosecha, esos campos vengan y la gente venga y conozca. O usted va a sembrar en ellos una inquietud de que hay una respuesta, de que hay una solución para su vida. No importa qué tan enredada esté su vida, el Señor va a llegar a su vida y le va a salvar, le va a rescatar, le va a restaurar. Entonces Jesús está invitando a sus discípulos y les está diciendo, esa es la tarea. Y les dice a ellos, ustedes han entrado, si sigo leyendo aquí, yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Ustedes no hicieron ese trabajo lo hice yo, ¿sí? Lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Quizás hay una persona que remotamente escuchó hablar de Jesucristo, pero quizás usted llegue y concluya aquella inquietud que se sembró en aquella persona y le traiga a los pies de Cristo. Dice la Escritura, el que gana almas es sabio, ¿sí? Porque yo no sé qué va a suceder, pero cada vez que usted traiga un alma al reino, algún día nos vamos a encontrar con esas personas y va a decir, tú fuiste el que me compartiste el evangelio, ¿verdad? Estaba yo perdido y gloria a Dios, ¿verdad? Porque lo hiciste. Yo necesitaba a alguien que me hablara y tú fuiste esa persona que lo hizo. Y entonces dice aquí, vosotros habéis entrado en sus labores. Entonces dice, muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho, me dijo toda mi vida. Sí. Entonces, la palabra de la mujer fue impactante.
La mujer no era un discípulo, no era un apóstol, no era una profeta, simplemente era una mujer que se encontró con Jesús, así como usted y como yo. Un hombre común y corriente. No era miembro del ¿cómo se llama?, del concilio, ni de mucho menos, no tenía un puesto en la iglesia tampoco. Simplemente fue una mujer que escuchó el mensaje y fue suficiente y lo quiso compartir con otro. Y eso es de lo que el mundo está sediento, de ese mensaje, de que vengan a conocer a Jesucristo, donde quiera que se encuentren. Él es la respuesta para todo. Si nosotros, yo me quedo pensando en eso, y se lo digo sinceramente y sin ánimos de ofender a ninguna persona. Yo digo, ¿por qué muchos quizás no se atreven a compartir el Evangelio? Porque muchos no se atreven a compartir un testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Yo le voy a decir por qué. Porque no alcanzamos a dimensionar el alcance que eso tiene. Todavía no podemos entender todo lo que sucede. Y por esa razón nosotros decimos, tenemos amigos que no son creyentes y no nos atrevemos a hablar el Evangelio con ellos. Pero esa es la causa, es porque no hemos dimensionado de lo que hemos sido librados, ¿sí? Hemos sido librados de algo terrible, ¿sí? De una muerte eterna. Hemos sido librados de eso. Pero cuando nosotros no nos damos cuenta, el que está perdido, decimos, pues ni modo, está perdido. Pero cuando decimos, está perdido ese cuate, no tiene esperanza, a menos que alguien le diga, ¿sí? Si nadie le dice, esa persona se va a ir, ¿sí? Se va a perder. Entonces no hay un sentido de urgencia. Ese creo yo que es el problema, que no hay un sentido de urgencia, es decir, esa persona necesita oír el Evangelio, esa persona necesita oír que Cristo es la respuesta. Esa persona necesita oír que Cristo lo puede sacar de esa condición, que Cristo pagó por sus pecados, que toda la culpa que está viviendo por sus acciones, por todo lo que hizo en el pasado, Jesús tiene el poder para decirle, te perdono y ven acá. Y yo me encontré un cuadro en donde le quiero compartir esto. Yo creo que ya tengo poco tiempo, pero voy a tratar de compartírselo. Quiero que vaya conmigo al Evangelio de San Lucas 16 y habla acerca de una historia que Jesús les contó. Se llama El rico y Lázaro. Y dice, había un hombre rico, lo voy a leer textual porque me gustaría que fuéramos con toda la historia. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. El hombre era bien vestido, vestía de marca, pues, ¿verdad? Usted puede imaginarse cómo es vestir de marca, con un traje de diseñador o lo que usted se puede imaginar. Era un hombre así vestido, con esplendidez, dice, hacía cada día banquete con esplendidez. No andaba con limitaciones ese hombre, ¿sí? Completamente en abundancia. Y dice, había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Un contraste total. El que lo tiene todo y el que no tiene nada, ¿sí? Dice, y ansiaba Lázaro saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Un terrible cuadro, ¿verdad? Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. El rico, por alguna razón, estaba en tormentos. Su vida, sus decisiones le llevaron a ese lugar de tormento. Y dice, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Dice, manda a Lázaro
que moje mi lengua, cuando menos, porque estoy en esta llama atormentado. Y dice, pero Abraham dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. Hay un gran abismo entre un lugar y el otro. Dice, entonces dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre. El hombre rico tenía hermanos y dijo: no quisiera que mis hermanos vinieran para acá, no quiero que vengan. Mientras vivió no le importó eso, pero cuando estaba experimentando lo que experimentaba, dijo: no quisiera. Dice el verso 28, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Él conocía a sus hermanos y él dijo: vienen directo para acá. Conocía sus vidas, conocía sus actitudes, sus acciones, cómo vivían, y él dijo: seguramente vienen para acá también. Entonces quisiera evitarles el que vinieran para acá. Ese hombre estaba en una situación en la que podía dimensionar la importancia de decidir en vida, ¿sí? Tenían que tomar una decisión, que alguien vaya y les diga que este lugar de tormento es real. Es lo que le estaba diciendo. Y Abraham dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Allá hay quien predica la palabra, que los escuchen. No, es que no los van a escuchar, porque yo también los escuché y no los oí. Yo oí hablar y los juzgué quizás locos, ¿sí? Fanáticos, o pensé cosas de ellos. Pudiera yo pensar, estoy tratando de que nuestra mente se vaya un poquito más allá de todo lo que estaba experimentando ese hombre. Dice, entonces dijo: no, padre Abraham, porque si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas. Cuando dice si no oyen a Moisés y los profetas, este es Moisés y los profetas, ¿sí? Moisés es Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, es la ley. Los profetas pues son todos los profetas: Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel, en fin, Jonás, todos el resto, ¿no? Entonces en aquel tiempo el Nuevo Testamento no estaba escrito. Entonces lo que había era Moisés, la ley, los profetas, los salmos y los proverbios. Era lo que había en la escritura, que los oigan a ellos, porque si lo oyen entonces se van a librar de llegar a este lugar de tormento. Entonces, ¿pero a dónde voy con esto? ¿A dónde quiero llegar? Lo que quiero llegar es que es un lugar real, es un lugar donde los que no acepten a Cristo van a llegar a ese lugar. Los que hemos aceptado a Cristo hemos sido librados de ese lugar. Por eso decimos: Señor, es mi Salvador. ¿De qué me salvó? De ese lugar de tormento. No voy a ir a ese lugar por causa de que Él pagó el precio por mí. Entonces, pero cuando nosotros no dimensionamos eso, podemos ver gente que no conoce el Evangelio y pues ni modo, no quieren, ¿verdad? Pero no tenemos la tarea o el desafío de decir: hay una respuesta para ti. Quizás se van a burlar de nosotros, quizás nos van a criticar, ¿sí? Pero con todo vale la pena, ¿sí? Porque si alguien se arrepiente, dice la palabra, uno provoca una revolución allá en el cielo. Cuando un pecador se arrepiente, dice: hay fiesta en el cielo. ¿Por qué? Porque el Señor dice: uno más rescatado, uno más rescatado, uno más rescatado. Entonces dice la Escritura que nuestro Señor no quiere que ninguno se pierda. Ninguno. O sea, la voluntad de Dios es que ninguno se pierda. Lamentablemente,
Él nos dio a nosotros la capacidad de elegir. Él nos dio a nosotros libre albedrío, para que aún cada persona, con lo que Dios le entregó, que es el libre albedrío, tiene la capacidad de decidir en contra de Dios mismo. Así es nuestro Dios. Se aventuró a darnos la capacidad de elegir, sabiendo que podíamos elegir en contra de Él. Y mucha gente está todavía eligiendo en contra de Dios. Y Él quiere que nosotros seamos portadores de un mensaje. A lo mejor dice, usted no puede ser lo elocuente, yo no sé hablar, yo no conozco mucho. Bueno, pues prepárese, estudia, lea, pero al final de cuentas, dígale a alguien lo que Dios ha hecho en su vida. Ese es el mensaje suficiente. Con eso que usted le cuente a alguien, esa persona va a decir, ¿será posible? ¿Será que a mí también? Y entonces usted ha hecho el trabajo de sembrar una semilla, ¿sí? Y Dios se va a encargar del resto, ¿sí? Dios se va a encargar del resto. Pero esa es nuestra tarea, ¿sí? Esa es nuestra función. Es una función que no se puede hacer de aquí. Porque yo aquí le puedo hablar a usted, pero no puedo yo estar en el trabajo con la gente que usted se relacione, con sus familias, en sus reuniones familiares, donde usted sale con sus amigos. Todas esas cosas son usted solamente. Así es como Dios se mueve. Dios se mueve a través de nosotros. Por esa razón dice la Escritura que Jesús, ¿sí?, es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos su cuerpo. Si Jesús quiere ir a una casa, lo va a hacer a través de ¿quién? A través de su cuerpo, a través de nosotros. A través de nosotros va a llegar ahí. A través de nosotros va a hablar. A través de nosotros va a exhortar a la gente a buscarle, ¿sí? Esa es nuestra tarea. Por eso creo yo les decía, por ejemplo, en la oficina, ustedes saben a qué me dedico. En la oficina les digo yo a la gente que colabora con nosotros, decimos, este es un negocio comercial. ¿Qué queremos aquí? Queremos vender. Entonces si nosotros queremos vender, todos los que trabajan en esta empresa tienen que estar atentos para vender, desde el que abre la puerta, ¿sí? Porque entró un cliente potencial que se le puede vender algo, viene porque tiene una necesidad. Entonces el que lo atiende en el mostrador, el que tiene el teléfono para hacer una llamada, el técnico que conoce una respuesta para su necesidad, todo el mundo tiene que estar trabajando para poder ofrecerle ese producto que él necesita. Nosotros, la iglesia, nosotros somos los encargados de vender el evangelio. Somos los encargados de vender el evangelio sin precio, ¿sí?, y sin dinero. Eso es lo que dice la Escritura, que nosotros estamos con esa tarea. Por eso desde el que abre la puerta, desde el que le da una sonrisa, del que le saluda, del que le hace una llamada, todos sabemos que esa persona, lo importante es que tenga un encuentro con Jesucristo. Si esa persona tiene ese encuentro con Jesucristo, pues es seguro que Él tiene una posición allá. Queremos que su nombre esté inscrito en el libro de la vida, porque va a llegar un momento en que ese libro va a ser abierto y ahí va a estar escrito ese nombre. Y cuando usted colabora con eso, pues imagínese el gozo, ¿sí? Imagínese el gozo. Aquí decía Jesús algo. Juan capítulo 4 decía, el versículo 36. Y el que siega, o sea, el que cosecha, recibe salario. Dios te da algo. No estoy diciendo que usted va a recibir dinero. Yo no sé cómo va a ser ese salario cuando usted trabaja para Dios, ¿sí? Cuando usted trabaja para Dios, Dios dice que no perderá su recompensa, ¿sí? Cuando nosotros compartimos un vaso de agua a alguien que lo necesite, de cierto os digo, no perderá su recompensa. Cuando nosotros hacemos llevar el evangelio a alguien para que conozca si dar un vaso de agua tiene una recompensa, imagínese la recompensa de compartirle a alguien el evangelio de Jesucristo, de salvar esa alma. Es lo más valioso que hay en el mundo, el alma de la persona. Nuestras almas son inmortales, no se pueden morir nuestras almas. Nuestro cuerpo se va a morir,
Nuestro espíritu se va a ir con Dios, pero nuestra alma es inmortal. Por eso dice la Escritura, Él ha puesto eternidad en el corazón de ellos. O sea, Dios puso eternidad en nuestro corazón. ¿Qué es esa eternidad? Es nuestra alma. El alma nunca se va a morir, ¿sí? Simplemente el alma va a pasar una eternidad aquí o va a pasar una eternidad acá, ¿sí? Y quisiéramos que todos pasaran la eternidad acá. Porque si no están acá, están acá. Solamente hay 2 lugares para esa alma, ¿sí? Espíritu, alma, cuerpo somos. O sea, nosotros somos un espíritu que tiene un alma y que habita en un cuerpo. Somos seres tripartitos. Fuimos hechos a su imagen y semejanza. Dios es así. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es un ser de 3 partes y así Él nos hizo a su imagen. Pero por esa razón es tan valiosa el alma, y en esa tarea nosotros somos colaboradores. Usted se puede convertir en un colaborador. Entonces yo le pido que usted prepare eso, que usted prepare su mensaje, usted prepare su testimonio. No le voy a invitar que se suba acá, a menos que usted me lo pida, pero usted puede tener un testimonio. Si sabes que la persona que conozca tiene que saber lo que Jesús hizo en mi vida. Usted puede ponerse esa meta, ese desafío. ¿Sabe qué? Si tengo 5 amigos, 10 o 20, los que sean, esos amigos deben saber lo que Jesús hizo en mi vida. Cuando usted haga eso, usted se va a dar cuenta que hay poder. Porque cuando usted empieza a testificar de lo que el Señor hizo en su vida, déjeme decirle que va a haber una persona presente ahí. Esa persona se llama el Espíritu Santo de Dios. Porque cuando usted empiece a hablar de lo que Jesús hizo en su vida, el Espíritu Santo va a dar testimonio de que es verdad. Entonces eso es lo que el Señor quiere para ti. A esa cosecha es a la que yo quiero que te sumes, ¿sí? La otra cosecha de tus acciones, pues esa es inevitable. Pero puede ser que tienes una cosecha buena o mala, pero esta otra cosecha es una cosecha de almas. Es una cosecha que ya empezó. Y en el último de los tiempos, en los últimos tiempos, la cosecha va a ser enorme. Usted no tenga temor, yo le digo, porque a veces los pastores de las iglesias se pelean que yo tengo más miembros y yo tengo esto, lo otro. En el tiempo del fin, cuando se venga el tiempo del fin, que no estamos muy lejos, las iglesias van a ser insuficientes. Esta se va a llenar, aquella se va a llenar y aquella se va a llenar. ¿Por qué? Porque Dios va a poner tal hambre y tal necesidad y la gente va a salir a buscar. Lamentablemente se van a amontonar maestros que van a enseñar doctrinas falsas y van a estar enseñando cosas que la palabra de Dios no dice. Por esa razón tenemos que conocer lo que la palabra de Dios dice, para que cuando alguien se pare y nos empiece a decir algo que no lo dice la palabra de Dios, nosotros rechacemos ese mensaje. Esa es responsabilidad de cada uno de nosotros. Por esa razón usted necesita conocer el mensaje, para que no le muevan su manera de pensar. Si no lo dice la Biblia, entonces yo no lo creo. Esa tiene que ser nuestra convicción. Solo Escritura. Así decía Martín Lutero en el 1500, cuando empezó la Reforma protestante, ¿sí? Solo Escritura. Si lo que me estás diciendo lo soporta la Escritura, yo lo creo. Si no lo soporta, entonces eso tengo mis dudas, ¿ah? Y así tiene que ser cada una de nuestras vidas. Solo la Escritura, ¿sí? Porque todo lo que Dios quiere hacer, aquí está. Este es su plan. Aquí están 5,000 años planeados y van a suceder tal y como el Señor los estableció desde la creación hasta el fin de los tiempos. Amén. Póngase en pie, por favor. Ya terminé. Usted puede ser un cosechador, un segador, ¿sí? Con el mero hecho de que comparte el mensaje del Evangelio, ¿sí? Siempre que usted lo empiece a hacer, déjeme decirle que usted va a tener un respaldo, porque el Espíritu Santo está siempre dispuesto para eso, siempre dispuesto.
Pablo decía: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Sí, es poder de Dios el Evangelio. El Evangelio son las buenas noticias, ¿sí? Las buenas noticias del reino de los cielos. No solamente buenas noticias, las buenas noticias del reino de los cielos, ¿sí? Entonces no se avergüence de contarle a nadie lo que Dios ha hecho, porque quizás esa persona va a ser salva por su testimonio, por lo que usted cuente, porque ese es el medio que Dios ha usado. Es el medio que históricamente lo ha hecho así Dios. Cuente lo que Dios ha hecho en su vida. Bendiga otras vidas. Sí. No esperemos a que estén en tormento, porque ahí ya no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Si usted ama a sus amigos, si usted ama a su familia, recuérdeles, haga compromiso. Dígale: yo te invito, yo paso por ti, yo te llevo. Haz lo que tengas que hacer por llevarlo a tener un encuentro con Dios. Sí. Esa es la mejor obra que podemos hacer. Dice la Escritura que ninguno tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y Jesús dice que Él hizo eso, puso su vida por nosotros. Pero déjame decirte que no te estoy pidiendo que pongas tu vida, pero sí que pongas tu tiempo. Y de alguna manera el tiempo es vida. Cuando dices: pero tengo que ir allá, y tengo que ir a recogerlo, y tengo que ir a traerlo, estás poniendo tiempo de tu vida para que alguien conozca a Jesús. Eso es valioso, ¿sí? Eso es precioso a los ojos de Dios. Él lo mira eso, ¿sí? Padre, aquí está tu pueblo, Señor. Han venido por un mensaje, Señor, por una palabra, Señor. Yo he tratado de compartir lo que tú has puesto en mi corazón, Señor, de ser parte de esa cosecha preciosa, Señor, del fin de los tiempos, de esa cosecha de almas, Señor, porque tú no quieres que se pierda ninguna, Señor. Jesús dijo: esa es mi comida, ese es mi alimento, ver gente conociéndote, ver almas rendidas, entregadas a ti. Así queremos, Señor, que tú pongas en nosotros el anhelo y el deseo, Señor, por ver que otros te conocen también, por ver que otros llegan a puerto seguro, Señor, por ver que otros conocen al Salvador de sus vidas, Señor. Ayúdanos a gozarnos, Señor, con esos que se gozan, Señor. Ayúdanos a alegrarnos, Señor, con esa alegría que hay en el cielo por cada vez que alguien se arrepiente y viene a buscarte, Señor. Padre, ayúdanos a ser sabios, Señor, a transmitir, Señor, el testimonio, el mensaje de lo que tú has hecho en nuestras vidas. Ayúdanos a ser sabios para alcanzarlos, para que te conozcan, para su bien, Señor. Padre, para que tú seas glorificado, Señor, para que, Padre, podamos tener, Señor, ese regalo de la salvación. Padre, porque tu palabra lo dice claramente: de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Su Hijo unigénito, el único que tenías, lo enviaste a morir por nosotros, por amor a nosotros, Señor. Ayúdanos danos el valor, danos la determinación de poder compartir ese mensaje. Bendice cada miembro de las familias que están aquí, Señor, representadas, los que están presentes y los que no están también. Allá donde se quiera que estén, bendícelos. Padre, háblales en sueños, en visiones, en revelación, Señor. Pon en ellos el deseo por la palabra, por la oración, Señor, por la búsqueda de tu presencia. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, destruye los planes del enemigo, Señor. Padre, sean abortados y cancelados, Señor. Que tu gracia se derrame en abundancia, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice, Padre, este pueblo, Manuel, Señor. Padre, queremos pedirte por México, por esta nación. Tú nos hiciste nacer como mexicanos y por eso pedimos por la nación entera, Señor, por el estado de Tamaulipas, por el municipio de González, Señor. Padre, por cada colonia de aquí de Estación Manuel, Señor. Muévete aquí en este lugar, Señor. Muévete con poder, con gloria, Señor. Bendice, Señor, Padre, todo el trabajo de las manos de tus hijos. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Bendito seas, Señor. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Te bendecimos y te honramos a ti. En el nombre de Jesús. Amén.